Ok, entonces buenas tardes a todos y todas. Gracias por participar en esta actividad generada en el contexto del Día del Patrimonio Cultural 2021. Mi nombre es Karen Goles, soy encargada de Extensión y Educación Continua del Centro del Patrimonio Cultural UC. Nuestro equipo, cuyo director es Humberto Bonomo, junto a distintas unidades de la universidad, hemos generado diversas actividades en torno a esta gran fiesta nacional. Este año el eslogan es Día del Patrimonio Cultural 2021, Tesoro Humano, porque queremos celebrar a las personas que contribuyen con su talento y trabajo a nuestra universidad y a nuestro país. La actividad del día de hoy, organizada por la Escuela de Arte, se titula ¿Cómo los artistas contemporáneos trabajan con el patrimonio? Esta es una interesante pregunta en torno a la cual van a reflexionar Voluspa Jarpa, Mónica Bengoa, Danilo Espinosa, Francisco Schoenberg, Ricardo Fuentealba e Iván Zambrano. Modera la sesión Josep Gómez, museólogo, historiador del arte y doctor en ciencias filosóficas por la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, Cuba. Especializado en patrimonio, memoria y derechos humanos, metodologías de identificación y valoración del patrimonio. Muchas gracias por participar y muchas gracias a las personas que van a exponer. Joseph, tienes la palabra. Muchas gracias, Karen, por tu presentación. Bueno, reiterar las gracias a Humberto Bonomo, al Centro del Patrimonio Cultural, por la tremenda gestión en torno a este día, que sin lugar a dudas es muy relevante para la cultura nacional. También agradecer, ¿no es cierto?, a los artistas presentes que forman parte del clúster y del grupo de Arte, Patrimonio y Memoria de la Escuela de Arte y del Centro también del Patrimonio Cultural. Creo que puede ser una conversación muy interesante en la medida en que sus trabajos, ¿no es cierto?, impactan tanto en el ámbito artístico nacional e internacional como en la docencia y la investigación académica en el ámbito universitario. Bueno, en ese sentido, gracias a todos los presentes, y básicamente me gustaría hacer una pequeña y breve introducción. Primero, resaltar algo que es obvio, y es que estamos viviendo un momento muy interesante en Chile y en el resto del mundo, en términos de el desarrollo crítico del campo del patrimonio. Creo que eso es, no es nuevo, pero sí con la intensidad que lo vemos ahora, tiene algún grado de novedad en la historia contemporánea. En ese sentido, recordar, ¿no es cierto?, el rol fundamental del arte y los artistas en la construcción de imaginarios patrimoniales. Creo que a veces soslayamos eso, pero si nos remitimos incluso a la modernidad contemporánea, es decir, por ejemplo, al neoclasicismo, que es un gran movimiento patrimonialista del cual todavía somos deudores, ¿no es cierto?, el rol, ¿no es cierto?, interdisciplinario entre arqueólogos como Winkelmann o pintores como David, y escultores como Cánova crearon quizás uno de los movimientos culturales y patrimoniales más impactantes, por lo menos en Occidente. Recordemos a los románticos, y por ahí podríamos llegar a los neorrománticos, a las vanguardias, con ese apropiacionismo, ¿no es cierto?, de la alteridad, y todas las construcciones que se hicieron, que no vale la pena ahora recordar en detalle, pero sí como un pequeño flachazo mnemotécnico de cómo los artistas han sido esenciales, fundamentales en la construcción de los imaginarios patrimoniales, y la forma, y esto es muy importante, en que se trata a la alteridad, en que se trata al otro, ¿no? Esa pasión por la alteridad, esa negación de la alteridad, ese apropiacionismo de la alteridad, ya sea la alteridad temporal, ya sea la alteridad geográfica, ya sea la alteridad cultural o identitaria, es fundamental. Y como estamos celebrando a las personas en este momento, entonces obviamente que el rol de los artistas en la construcción de identidades, en la construcción de imaginarios de pertenencia, de ancestría, de lugar, son fundamentales. Y ese es el campo del patrimonio, es el lugar de construcción de lo común, del sentido de pertenencia, el sentido de ancestría, del sentido finalmente, ¿no es cierto?, de lo que nos vincula, y por lo tanto no es menor ese rol que cumplen los artistas, y muchas veces, obviamente, sus propias obras forman parte de estos imaginarios y de las lecturas que se han ido haciendo de las diferentes temporalidades y culturalidades en la modernidad. Por lo tanto,
El rol de los artistas hoy es fundamental y aquí tenemos, ¿no es cierto?, a 6 artistas que finalmente creo que representan muy bien algo muy relevante, que es por un lado la producción artística de alta calidad y de alto impacto, y también el rol fundamental en la universidad, en la investigación artística basada en la práctica artística y por lo tanto en la formación de personas, que también es algo fundamental. En ese sentido, y tomando en cuenta la importancia que acabo de destacar, me gustaría darles la palabra y escuchar en sus propias palabras, ¿no es cierto?, cómo ellos y ellas enfrentan la dimensión patrimonial en su sentido más amplio y cuál es el impacto que esa relación con lo patrimonial tiene en su labor académica, formativa y también investigativa como profesores universitarios. En ese sentido, vamos a partir con Voluspa, que podría decirnos cosas muy interesantes en torno a esto, y después seguimos con los demás. Muchas gracias. Adelante, Voluspa. Muchas gracias, Joseph. Me parece súper interesante los puntos de vista que has tocado. Yo creo que sin duda los artistas tenemos una inclinación por trabajar justamente con lo que tú has nombrado como la alteridad, el otro olvidado, ¿no? Y en ese sentido yo me siento como muy llamada por tus palabras porque lo que seleccioné para mostrar hoy día es un pequeño caso que probablemente se inscribe dentro de lo que tú estás diciendo y quería mostrar como un ejemplo, quería mostrar más bien como un ejemplo de ejercicio que podríamos llamar tal vez patrimonial, ¿no? Del trabajo que hice en la Bienal de Venecia, que se llama Alter Views, Miradas Alteradas, había un núcleo que era el Museo del Hombre Hegemónico, que se componía de 6 casos. Uno de los casos, que es el que quiero mostrar, ¿por qué no me avanza esto? Un segundo. Espérese. Disculpe. Uno de los casos que quiero mostrar es la investigación que estoy haciendo sobre los zoológicos humanos y cómo esa investigación tiene que ver justamente con recurrir probablemente a nociones de archivos que están escondidos o que están de alguna manera no conectados y el trabajo de uno es de alguna manera hacerlos visibles y conectarlos, ¿no? Yo llevo 3 años investigando el asunto de la exhibición de seres humanos traídos para espectáculos de zoológicos en distintas ciudades de Europa y este fue parte de uno de los casos que mostré en el pabellón de Venecia y que ahora está en el Museo de Bellas Artes, que se termina la próxima semana. Y lo que quería mostrar de eso es un poco la implicancia que tiene eh, una investigación como esa, ¿no? Eh, ¿Pueden ver esta diapo? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Esta fue la manera en que museográfica, en que tuvimos que ajustarla a Chile en el Museo de Bellas Artes, que tuvimos que ajustar una serie de elementos museográficos distintos por el tema del COVID y distanciamiento social, y hubo piezas que tuvimos que sacar y adaptarnos a unas condiciones museográficas que no dejan de ser interesantes y que nos obligaron a centrarnos en la investigación más bien que en la experiencia, ¿no? En el caso de Venecia había muchas obras que estaban activadas por el cuerpo de los espectadores, acá eso no se podía hacer por un tema de contacto físico, entonces tuvimos que irnos al archivo duro y que me parece que es un buen ejercicio de la pregunta que hacemos los artistas con respecto al patrimonio. Me gustaría poder decir que me da la impresión a mí que nosotros no solamente participamos del patrimonio, sino que ayudamos a construir un patrimonio contrahegemónico, ¿sí? Al mismo tiempo que participamos de la institucionalidad patrimonial y de su mecanismo, también al mismo tiempo generamos críticas a los mismos discursos de la hegemonía, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, es uno de las
hojas de investigación que tenemos sobre los zoológicos humanos. Acá aparecen, es solo una muestra para que lo vean, los pueblos que fueron exhibidos, dónde fueron exhibidos, en qué años y en qué lugares, ¿no? De los 3 años de investigación que llevamos haciendo en distintos momentos sobre el tema de la exhibición de personas, es bien sorprendente pensar que cada vez encontramos más información. Nosotros hemos contabilizado la exhibición de cerca de 40.000 personas. Dimensionen ustedes que solo en Alemania se hicieron más de 400 zoológicos humanos. El fenómeno de los zoológicos humanos duró desde 1848 aproximadamente el primero hasta 1958. Involucró 70 ciudades, de lo que llevamos contabilizado nosotros, 70 ciudades de Europa, y fue un fenómeno realizado muy a sabiendas y muy en la lógica de la colonialidad, de un pensamiento psíquico colonial. Aquí pueden ver algunos de los documentos asociados y que están asociados a la muestra, pero que ahora, por ejemplo, lo estamos desplegando en otra muestra, porque tenemos una gran cantidad de investigación documental que hemos ido pudiendo cruzar documentos desde distintas instituciones patrimoniales, pero que al no estar conectados no se entiende el fenómeno, ¿no? Y lo que hemos ido haciendo es conectar este fenómeno a través de la documentación y el orden de ordenar esta documentación, y que es una documentación bien sorprendente porque uno entiende el fenómeno de la popularización del racismo como un fenómeno construido, así como también se entiende la construcción de la raza blanca a partir de la exhibición y la clasificación de estos otros traídos a ser exhibidos en zoológicos, donde se calcula que casi 4 o 5 o 6 millones de personas participaron de ser público de estos espectáculos, y que de estos espectáculos resultó también una popularización del racismo, ¿no? Al mismo tiempo que también sirve para entender, estos son algunos de los documentos gráficos, fotográficos y también de caricaturas y de distintos álbumes en la relación de cómo se produjo este fenómeno, que está muy disperso, ¿no? En Chile, cuando uno habla de los zoológicos humanos, la gente dice, ah, sí, los Selknam que fueron exhibidos, la historia de Jimmy Button de alguna manera, pero el fenómeno es mucho más complejo y implicó a muchas más personas y muchos más pueblos, y también sirvió para, no solamente para construir la idea del otro, el otro racial, la idea de la raza, sino también sirvió para homogeneizar la noción de la raza blanca al interior de Europa, ¿sí? Entonces los europeos que no eran blancos homogéneos, les sirvió también esta exhibición de estos otros en estas construcciones. Nosotros hemos hecho un levantamiento arquitectónico, urbanístico de cómo eran estos lugares. Lo vamos a exhibir luego en el mes de julio. Tenemos una exhibición muy grande sobre solo el asunto de los zoológicos humanos en España. Y es muy impresionante cómo, por ejemplo, los planos, hemos encontrado los planos de los lugares construidos para albergar a los zoológicos. Son pequeñas ciudadelas escenográficas que servían para que los europeos pudieran escenificar esta idea del otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que los mapuches y los selknam que fueron exhibidos en el jardín de aclimatación, que fueron al mismo tiempo fotografiados, aquí hay alguna de los libros de fotografía. En este caso aparecen los mapuches aquí a mano izquierda, también están otros pueblos, pueblos de Surinam, por ejemplo, a mano derecha. Eh, eh, en todo un sistema muy extraño de secuestro, de esclavitud, por supuesto, engaño. Cada una de esas historias también es todo un mundo de relación de dominación y de engaño realmente, ¿no? Pero al mismo tiempo que se da el fenómeno de la exhibición de los zoológicos humanos, se construye también, no solamente por esta popularización de esta gente yendo a ver los espectáculos de estas personas exhibidas tras las rejas en estas escenografías de lo salvaje, sino que al mismo tiempo también la ciencia, dentro de su discurso
también blanco y homogéneo, construye y ayuda a construir esta noción del hombre blanco hegemónico como la raza racional, bella, y que por lo tanto se va a expandir y que inevitablemente todos estos pueblos se van a extinguir, ¿no? Y por lo tanto lo que estamos asistiendo es un proceso de extinción porque la cultura moderna occidental va a ser universal, ¿no? Entonces al mismo tiempo también es un proceso de extinción, ¿no? La construcción como artificial de la extinción. Y también es importante pensar, aquí hay algunas muestras de trabajos que estoy haciendo para esta exposición, por ejemplo, donde tomo como las fotografías que se le hacían a las personas cuando eran documentadas, registradas, ¿no? Porque tenía como esta doble noción de espectáculo popular, populista, y también esta relación muy fuerte con la ciencia, ¿no? Con el pensamiento científico racionalista. Entonces creo que es un ejemplo de cómo el lenguaje artístico sirve para visibilizar, hacer visible y hacer consciente y cruzar distintos elementos que están ahí desperdigados y que en el trabajo artístico que uno hace es como condensarlos, sintetizarlos y encontrar estrategias para darlos a ver. Y estoy en mis 10 minutos. Sí. Gracias. Súper, Voluspa. Muy interesante tu propuesta. Creo que pone el punto en un eje que es fundamental en la actualidad. Yo creo que a partir de los años 80, específicamente a partir de las primeras publicaciones de los estudios críticos del patrimonio, aparece una noción antipatrimonialista, porque justamente, ¿no es cierto?, el arte y todos los dispositivos culturales habían contribuido a construir estos imaginarios que tú describes muy claramente, y que repercuten también en América Latina, en el indigenismo, en el criollismo, digamos, en la adoración del mestizaje, ¿te fijas? Y todas esas, de alguna manera, juegos pérfidos que tienen que ver también con el blanqueamiento. Entonces, el nacimiento de los estudios críticos es lo nuevo, y me parece muy interesante que el arte, en vez de estar construyendo ahora, ¿no?, nuevas imaginarios patrimoniales, esté construyendo o deconstruyendo esos imaginarios patrimoniales, ¿no? Me parece un rol muy interesante, o uno de los roles, obviamente, que podría tener hoy el arte. Pero obviamente que en el fondo lo interesante y lo que está ocurriendo en el mundo y acá en Chile es que hay mucha diversidad y que los artistas están abordando y los investigadores de muy diversas maneras el fenómeno patrimonial. Así que bueno, vamos a seguir con otros ejemplos y otras miradas sobre el tema. Con Mónica, por favor. Y hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, dicen que nada es casual, pero probablemente mi trabajo se ubica bajo cierto punto de vista en la vereda opuesta en este tema a lo que acaba de mostrar Voluspa, ¿no? Fundamentalmente porque creo que hasta hace poco probablemente ni siquiera me había preguntado mucho de qué manera se relacionaba mi trabajo con el patrimonio, ¿no? Creo que durante muchísimo tiempo he trabajado probablemente sin darme cuenta que efectivamente estaba estableciendo relaciones, ¿no?, con asuntos relativos al patrimonio. Y en ese sentido creo que tiene que ver con justamente que a lo largo de los años, y ya uno puede decir décadas de investigación y de trabajo, ¿no?, en el arte, me he centrado fundamentalmente en aquello que pasa desapercibido, ¿no? Entonces, que es todo lo contrario al ejemplo que da Voluspa con respecto a grandes exhibiciones, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, de zoológicos humanos. En ese sentido, he hecho un camino, creo, donde entré con mucho pudor, con mucho casi temor a darme cuenta que efectivamente estaba trabajando en algunos puntos con el otro, la otra, ¿no?
Y en ese sentido, a propósito de esta pregunta que nos convoca, ¿no? ¿Cómo se trabaja con patrimonio desde el arte? En mi caso, tendría que decir que en un inicio me sentí muy complicada, como decía, con bastante pudor, por sentir que de alguna manera un ejercicio de eventual apropiación podía ser muy mal visto, ¿no? Y bueno, a propósito voy a mostrar, solo para acompañar lo que estoy diciendo, para no ser tan fome, tan terrible atrás, ¿no? Quería solo mostrar este trabajo que tiene que ver fundamentalmente con mi primera experiencia en diálogos, ¿no? Que obedecía a la pregunta bueno, ¿cómo se trabaja a propósito del reconocimiento intercultural? Y la verdad es que me incomodó. Por un lado, me parecía fascinante la pregunta, y por otro lado, me sentí tremendamente incómoda de no ser honesta en la respuesta, ¿no? Y la honestidad con mi propio trabajo ha sido una de las cosas que de verdad me ha parecido más importante sostener ante todo, ¿no? Y entonces, creo que lo que intenté justamente fue encontrar un punto en común, más que dar cuenta de lo otro, ¿no? de esa alteridad. Y lo que hice entonces fue escribir un breve texto de una observación muy, muy simple, ¿no? A propósito de una situación donde no ha llovido y donde la tierra se está secando y donde las plantas, por tanto, están sufriendo, ¿no? la sequía. Y con ayuda de 3 generaciones de mujeres mapuche, hija, madre y abuela, me ayudaron a traducir ese texto al mapudungún, y luego, con ese texto mapudungún en mente, de vuelta al castellano, sin pensar en el castellano de origen, ¿no? Para que ese texto final recogiera de alguna forma la diversidad cultural, ¿no? Las nuevas miradas. Creo que ese resultado es infinitamente más rico que el texto original, ¿no? Y en ese sentido, me dejó al menos conforme con respecto, diría yo, al enfrentamiento, ¿no? De cómo enfrentar un trabajo como este, ¿no? Porque uno podría, sin duda, hacer una investigación con, en fin, con lingüistas, con grandes expertos, ¿no? Pero para mí siempre ha sido tremendamente importante pasar por el plano como personal, ¿no? Entonces, ¿cómo me apropio yo del problema? Y en ese sentido creo que es una forma en que he podido dar respuesta a estas inquietudes, ¿no? A cómo trabajar con lo otro sin que siga siendo ese extraño, y cómo se acerca finalmente. Entonces, hay ahí un camino, creo, que tiene que ver con solo se puede valorar aquello que se conoce, ¿no? Y en ese sentido me ha parecido que bueno, que desde el respeto, por un lado, y desde intentar conocer con honestidad esos espacios que de repente son pequeños, son acotados, pero que son verdad, de alguna manera, para mí. Creo que ha sido la forma en que yo he podido, de algún modo, acercarme, ¿no? Y ha sido bien interesante porque este trabajo de diálogos que partió ya hace 7 años, casi 8 años, creo que me ha hecho mirar mi trabajo hacia atrás de otra forma. Me ha hecho mirar otras
otros proyectos, otras cosas que había hecho, y he podido darme cuenta que ha habido un interés en otras formas culturales, que parten desde, a propósito de una conversación muy bonita que tuvimos hace poco con Joseph, ¿no? A propósito, por ejemplo, de la naturaleza, ¿no? Y de las plantas, como otro espacio de otra cultura, ¿no? Con la que uno empieza a desarrollarse, o sea, relacionarse, perdón. Entonces, en ese sentido creo que ha sido una gran puerta, ¿no? A intentar entender este asunto que hoy tiene este nombre para mí, patrimonio, y que tal vez antes no había mirado de esa forma. Entonces creo que llego tarde probablemente a entender de qué manera estoy trabajando con esto, pero bueno, ha sido súper enriquecedor, ¿no? Eso, era algo bien, bueno, esto es otra cosa, así que esto no lo vamos a mostrar, voy a dejar de compartir. Eso, creo que eso ha sido un camino un poco distinto. Muchas gracias, Mónica. La verdad es que me encanta estas dos dimensiones que hemos mostrado simultáneamente del trabajo del artista con el patrimonio. Porque justamente, ¿no? La complejidad del patrimonio tiene que ver con que también tiene muchas escalas. Y en las discusiones, en los años 90, en los primeros estudios críticos de los del patrimonio, se hablaba justamente de eso, ¿no? De las pequeñas escalas, la microescala, ¿no? Esa pequeña escala íntima, que muchas veces se ve aplastada por la escala nacional o la escala mundial del patrimonio, y también por los grandes discursos. Hevison trabajó muchísimo ese tema, ¿no? La pequeña escala patrimonial íntima, cercana. Pero hay otra cosa muy linda también, Mónica, que es muy importante actualmente en los estudios críticos del patrimonio, que es el patrimonio biocultural. Es decir, la naturaleza también es un ser pensante, es una mente, y es una cultura que además nos es de alguna forma una otredad. Entonces ese vínculo también es súper importante, y cómo finalmente este diálogo entre identidad y otredad, ¿no? Manejado de mil maneras, unas veces construyendo alteridad a través de la identidad, otra vez a la inversa, construyendo identidad a través de la alteridad, otras veces polemizando con los dos, pero llega a un punto que es muy importante, y es finalmente la construcción de lo que tú decías, ¿no? La construcción de lo común, con mucho respeto, ¿no? Que es finalmente lo que genera mejores entendimientos humanos, ¿no? Entonces el rol del patrimonio es mejorar esos entendimientos humanos desde la escala pequeña hasta los grandes discursos hegemónicos. Me parece que quedó muy bien representada, así que feliz de lo que están entregando ambas ustedes como artistas, y mostrando bien también la multiplicidad de lo patrimonial en el trabajo del artista. Bueno, vamos entonces al frente masculino. O a la retaguardia, mejor dicho. Puede ser visto de cualquiera de las dos maneras. Bueno, vamos como siguiendo el orden alfabético. Estaríamos con Danilo, que nos converse un poco sobre su interesante trabajo también, que incluye la memoria. Hay un festival de perros de mis vecinos, se escucha. No, pero ahí parar, está bien, está bien. En relación a la pregunta que planteaba, buenas tardes, ¿no? A todos y a todas, eso primero. Y gracias por la invitación, Jos, ¿no? Eso es parte del protocolo, ¿no? Bien, bueno, en relación a la pregunta que nos planteaba Joseph al inicio, ¿no? ¿Qué relación hay entre nuestro trabajo como creadores y el patrimonio? Yo me acerco al patrimonio desde su relación con la memoria, o tal vez, ¿cierto?, desde la idea de memoria como patrimonio. Yo busco, o mi trabajo busca, ¿cierto?, situarse en ese espacio entre la memoria individual y la memoria colectiva. Bueno, quiero mostrar algunas imágenes también, no había preparado, pero creo que si me meto a mi página web puedo mostrar algunas cosas. ¿Se ve, cierto? ¿Sí? Sí, se ve. Sí, perfecto. Bueno, quiero fundamentalmente mostrar algunas imágenes de este proyecto que se titulaba Ñamén, desaparecer, venir en el olvido, en Ñamén en Mapudungun, y que yo diría que en términos generales
todo mi trabajo del último tiempo se articula a partir de dos conceptos que están muy presentes en los estudios de patrimonio, ¿no? Que es rescatar y preservar. Yo diría que mi trabajo transita entre esos dos conceptos. Por una parte, busca rescatar estas memorias individuales a partir de ingresar a biografías de personas comunes, marginadas o invisibilizadas, y luego, desde más bien operaciones simbólicas, ¿cierto? Y materialidades que yo las desplazo metafóricamente, busco preservar esas memorias. Entonces, este trabajo puntualmente está centrado en el rescate de la memoria biográfica de detenidos desaparecidos mapuches. A mí me interesó mucho trabajar con detenidos desaparecidos mapuches como problemática, ¿cierto? Dado que me parecía que en general cuando miramos la historia, ¿cierto? Y reconstruimos la historia de lo que fue la violencia en dictadura, ¿cierto? Y la violación de los derechos humanos, se habla de detenidos desaparecidos en general, invisibilizando, ¿cierto? Que muchos de esos detenidos desaparecidos tenían una identidad particular, ¿ya? Incluso, que era otro elemento que me parecía interesante de abordar al momento de rescatar esta memoria biográfica, es que lo que conocemos también de estos detenidos desaparecidos es una imagen en blanco y negro, por lo general, que lo que busca, aunque aparece el rostro del detenido desaparecido, lo que busca es más bien dar cuenta de una problemática general, buscando visibilizar las causas y no dar cuenta de la persona que está ahí retratada en esa suerte de fotocopia que siempre vemos del fenómeno de detenido desaparecido. Entonces, claro, desde el punto de vista del rescatar, lo que yo realizo es plantearme casi como investigador, con colaboradores, ¿cierto?, que normalmente son antropólogos, y contacto a los familiares de los detenidos desaparecidos para poder ingresar entonces su memoria biográfica. Fundamentalmente trato de llegar a aquello que se puede considerar que le perteneció al detenido desaparecido en vida, ¿no? Y ahí hay objetos y fundamentalmente fotografía, y con eso intento reconstruir su álbum familiar. Luego de eso, ¿cierto?, salto a la otra lista, al otro concepto que yo comentaba, que es el de preservar, y ahí me he encontrado con un material que es el humo, que también en mi trabajo me parece que tiene dos grados de importancia, ¿no? Uno, asociado a la cultura mapuche, en este caso, en todos estos relatos y en estas entrevistas que yo he logrado con mapuche, cuando me comentan las razones por las que han sido discriminados históricamente, me encuentro fundamentalmente con tres, ¿no? Una, por sus rasgos, por su lengua, el mapungún, que la ocultaron históricamente, y también remiten a la idea de que cuando niños, sobre todo, eran discriminados por estar pasados a humo, ¿no? Entonces me parece que ahí, creo que ahí es donde aparece el material, que es el material principal para la construcción de mis obras. Y luego, ¿cierto?, en esta relación con la idea de preservar, el humo es uno de los materiales originarios, ¿cierto?, históricamente uno de los más antiguos, que a través de la deshidratación permite la conservación de alimentos. Y ahí es donde yo hago el desplazamiento a la idea de conservar o preservar la memoria. Quiero mostrar algunos trabajos, ¿cierto? Aquí son dos obras, a partir de dos fotografías rescatadas de la familia Ramos Huina. En esta familia, el padre y dos hijos fueron detenidos y desaparecidos. Bueno, es bien dramático desde el punto de vista de la memoria, porque las únicas fotografías que tienen de sus familiares es esta con la que trabajé yo. No tienen otras fotografías. De hecho, no hay fotografías del padre, solo fotografías de los dos hijos. Este es el ingreso y el trabajo que realicé a partir de ingresar al álbum familiar de Luis Calfuquir, también detenido desaparecido. En este caso me contacté con su hija. En el centro ahí está su hija. Esta es una fotografía que le pertenecía a Luis Calfuquir, y donde están sus 4 hijos pequeños. Fotografías de su álbum familiar.
para desarrollar estos trabajos he tenido que desarrollar una técnica, ¿cierto?, que me permite fijar el humo en el papel a través de matrices. Entonces, yo construyo matrices desde la fotografía, amplío las fotografías y son matrices escaladas que permiten que el humo las traspase, fijando entonces el hollín sobre el papel para finalmente construir las imágenes. Este es el álbum de Joel Huequiñit, también detenido desaparecido mapuche. Foto familiar. En este caso me contacté con su hijo, que también me parecía que era una historia biográfica, que al reconstruirla, al reconstruir la historia del detenido desaparecido también me encontré con la historia de su hijo, ¿no?, que prácticamente no lo alcanzó a conocer, y en un ejercicio paralelo, esta reconstrucción de la biografía le permitió a él también acceder a mayor conocimiento de su padre. Eso como para iniciar la conversación. Bueno, también muchas gracias, Danilo. Qué interesante tu dimensión y tu relación. Creo que claro, a veces discutimos en clases, ¿no?, el tema de si el patrimonio es una forma de memoria o la memoria es una forma de patrimonio, y hay una relación súper estrecha y muy interesante. Pero creo que, claro, la desaparición, ¿no es cierto?, es la forma más violenta de construcción de alteridad, ¿no? Y que tú hayas recuperado el cuerpo étnico, el cuerpo mapuche, el cuerpo de esa nación a través del humo, me parece extraordinario. Y ahí viene el tema de cómo las materialidades, ¿no es cierto?, el diálogo con las materialidades, cuando parten de este análisis tan respetuoso, sutil y entregado, ¿no?, generan finalmente una imagen tremendamente impactante y construyen, ¿no es cierto?, una nueva forma de entender la relación con la memoria de la violencia política, sobre todo encarnada en el pueblo mapuche. Entonces ahí aparece también un tema importantísimo de la materialidad y la performatividad de lo patrimonial, que me parece extraordinariamente relevante, ¿no? Y queda muchísimo para conversar. Gracias, Danilo. Bueno, creo que tenemos que ir avanzando. El público que puede ir anotando todo lo que va a preguntar, tenemos mucho tiempo después también para eso. Ahora estaría Ricardo Fuentealba. Querido Ricardo, te damos la palabra. Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras, ¿no? Tomando en cuenta lo que ya han comentado y tratando de armar un pequeño mapa imaginario de lo que podría decir, porque en ese sentido también estoy un poco de acuerdo con Mónica, ¿no?, que hasta hace muy poco yo no pensaba en el patrimonio de todos, sino con suerte en el patrimonio de mi familia. Tenía una sensación de que tenía una cantidad de historias que me gustaba recordar y preservar, y constantemente le preguntaba a mi padre y a mi madre historias que tenían que ver con mi familia, que esencialmente tiene un pequeño recuerdo de existencia que no tiene más de un siglo, por decirlo de alguna manera, porque las fotografías que habían correspondían a esas fechas. Soy hijo de artista visual, y que es como reconocido como dibujante de cómics, y siempre en mi cabeza era saber cuánto del patrimonio cultural se podía trasladar a través de la mirada y de las conversaciones, entendiendo esto, de que había aprendido de que había una suerte de patrimonio y una proyección menor que se llamaba carácter patrimonial. Esto a partir de que hace unos años atrás me robaron mi tesis doctoral, que contenía una cantidad de dibujos originales de mi padre, y me tocó ir a investigaciones para poder denunciar este robo. Años atrás, en el año 2008, había habido una exposición por primera vez de dibujantes en el Museo Nacional de Bellas Artes, que se llamaba Exijo una explicación, donde por primera vez los dibujantes de cómics entraban a un Museo Nacional de Bellas Artes. Habían habido otros intentos en sus salas, pero estaba fundamentalmente radicado en eso. Y a mi padre le habían robado una gran cantidad de dibujos que no podían ser encontrados hasta que, por medio de esa exposición, Interpol se dio por conocido o tomó nota de que al ser exhibidas en un museo nacional, las obras adquirían carácter patrimonial. Y al pertenecer a las colecciones del Museo de Bellas Artes tenían
un recurso aceptado, ¿no? Bueno, estas dos anécdotas me han hecho pensar constantemente en cómo yo me vinculo a ello. Es así que me gustaría compartirle un par de imágenes que están asociadas, no sé si ya pueden ver, a un ejercicio de una exposición que hice en Punta Ángeles, en Valparaíso. ¿Se ve? Sí, se ve. Vale. En que, en función de una fotografía de mi tatarabuelo muerto el día de su entierro, nosotros nos propusimos, yo le propongo a mi padre, que hagamos un gran mural donde enterremos los objetos que debieran simbólicamente estar vinculados a esta historia. En ese contexto, yo ya tenía una cantidad de dibujos y hice otra cantidad de obras que estaban asociados a los posibles objetos que podrían acompañar simbólicamente a nosotros dos. Cuando estaba en esa instancia dibujando con él fue bastante fuerte porque logré establecer como un viaje hacia nuestra familia que se había establecido hacia 1660 como soldado en las guerras de Arauco. Mi apellido es un apellido bastante recordado en esos lugares, Fuente Alba, y se pueden registrar algunas conexiones con ese patrimonio de policías, ¿no? Y como decimos en mi casa, policías y ladrones. Mi apellido es un apellido que resuena y que con el tiempo se fue dividiendo en dos, hasta el punto de que un actual soldado de una rama de mi familia está condenado por desfalco en el ejército actualmente. Entonces nosotros constantemente nos preocupábamos como chiste, si había algo que heredar. Como siempre hubo una tradición de ese tipo, yo me refiero militar y policial, me dio la necesidad en un determinado momento de presentar una historia que creo que es un aporte también a lo que es el imaginario de los sucesos acontecidos durante la dictadura. Constantemente mi padre me contaba historias sobre lo que había vivido solo el día 11 de septiembre. Y un día le digo yo, hacia el 2011, si podía él hacerme un cómic sobre esta historia. Y se le ocurre narrar 3 historias en una Moleskine de las más grandes, que no sé exactamente las medidas ahora, que creo que es una A2 de tamaño, y dibuja 3 historias particulares. Lo presentamos a Pehuen y Pehuen publica esta novela que le ponen ellos el nombre al libro, no es un problema de ego en estos momentos, específicamente porque el editor y el dueño de la editorial estaba contento de ver una obra como la de él. Más allá de la gratitud que nosotros le tenemos, esta obra fue reconocida como el Premio Coré del año 2018, como la mejor novela gráfica del año. En ese contexto, obviamente, nosotros tuvimos muchas felicitaciones, pero también muchos problemas familiares, porque mi familia obviamente se dividió al ver que nuestro apellido salía vinculado al año 73. Justo en esa época, 2 hermanos de mi padre estaban en las Fuerzas Armadas y uno de ellos fue el piloto durante muchos años del helicóptero de Pinochet. Entonces, varias de las partes de esta novela están narradas con detalles específicos de cómo se comunica, por ejemplo, en uno de los cuentos, un piloto de guerra con un lugar específico, y eran partes del guión que mi padre fue investigando, preguntándole a su hermano. En ese contexto, yo he tratado de preguntarme si hay cuestiones que efectivamente me van marcando a mí para poder trabajar en lo que es la idea de preservar la historia familiar. No he estado muy preocupado de lo que es el gran patrimonio en términos de mi propio trabajo, pero sí puedo decir que trabajé durante 10 años en el Museo Nacional de Bellas Artes y que mi labor específicamente era de gestionar obras, gestionar exposiciones y trasladar lo que era el patrimonio de las bellas artes de este país a través de la voz, ¿no? Particularmente una vez que se arman estos grupos y estas conversaciones que hemos tenido de este tiempo, también he tomado conciencia cuáles son los límites de la noción de patrimonio personal, y en ese sentido voy a mostrar un último trabajo que tiene que ver con la exposición. Les voy a mostrar la imagen final de cómo quedó el mural, es un poco desenfocada, pero les quiero mostrar, disculpen. Esta obra que se exhibió en términos de la misma investigación donde participamos varios de nosotros,
que es una conversación, que es una obra de alrededor de 24 piezas sobre papel, que es carbón y graffiti sobre carbón y papel, que cuenta una suerte de conversación que tuvimos con Francisca Mazzone, que también, también me ayudó un poco a entender desde qué punto de vista, como mestizo, nos establecíamos, y sobre todo desde mi punto de vista, a mirar todo esto que era una suerte de necesidad existencial de comprender cuál era la parte que a mí me llamaba la atención de los modelos simbólicos del pueblo mapuche. Desde ese punto de vista, logré establecer dos maneras de entenderlo. Primero, a partir de figuraciones hechas al carbón que remitían a pequeñas imágenes que yo iba vinculando con los mapuches a partir de las conversaciones, y luego tomé referencia de tres elementos. Primero, la palabra calfu, que es azul en mapudungún, luego algunas imágenes específicas, como las máscaras mapuche, y fundamentalmente tratar de encontrar una tipografía que sí es cierto, es parte de las preguntas constantes que existen en mi familia de cómo escribir texto, buscando una tipografía que me pudiera ayudar a trabajar en cómo intervenir con la palabra azul sobre estas imágenes. Encontré una tipografía que se llama Ibarra Real, que fue desarrollada en el año 2010, que está asociada a lo que la RAE en 1780 define como imagen para publicar el primer Quijote de la Mancha. Es bien especial porque fue como un aporte en esos años en España a lo que era el imaginario y la escritura como fenómeno de preservación patrimonial. En 1780 surge algo que también es interesante y por eso me gustó haberme encontrado con esta investigación. Hay una compilación llamada de los tres Antonios, que es como el primer esbozo ¿cómo se llama?, de emancipación de la Capitanía General de Chile. A partir de ello empecé a trabajar con una serie de elementos de matrices para poder hacer los grafitis que incorporan sus gestos arriba de estos dibujos. Bueno, en general, uno de mis mayores problemas está asociado en tratar de entender mi propia memoria simbólica y lo que me rodea, en ese sentido, no solo a aquellos aspectos que culturalmente uno va aprendiendo en diferentes instancias, sino también asociado a lo que como académico uno va encontrando. La formalización de un discurso de obra, como la que yo desarrollo, a veces tiene bastantes problemas, esencialmente porque los temas con los que se trabajan son bastante escurridizos. Entonces la noción de patrimonio familiar y sobre todo imaginario es una acumulación de potenciales aportes que son más bien una utopía que no necesariamente va a llegar a fines de aporte, ¿no? Digo yo desde mi humildad. Pero dicho esto, digo constantemente que el ejercicio existencialista de la imagen a veces adolece de todo programa estructurado de lo que uno quiere hacer. Entonces hay una investigación conceptual e histórica, pero posteriormente la puesta en la página contiene todos los errores que están asociados a estas estrategias propias de la pintura, por decirlo de alguna manera, de la pintura que yo ejerzo, ¿no? Bueno, eso a grandes rasgos, ¿no? Y disculpen la velocidad, que la verdad que en 10 minutos me siento un poco acorralado. Gracias. Gracias, Ricardo. Sí, bueno, es un esfuerzo de síntesis que siempre es complejo, pero bueno, me gustaría destacar. Una de las obsesiones del patrimonio es el sentido de ancestría, ¿no? La construcción de filiaciones, ¿no? Si uno estudia el romanticismo se da cuenta de la obsesión con las filiaciones, por la filología, por el encuentro de las palabras comunes, de la identidad, en mediana escala, ¿no? De la construcción de identidades nacionales. Y en ese sentido también la identidad familiar, ¿no? Por lo tanto, creo que estas historias, estas oralidades, estos pequeños relatos, estas ritualidades, son parte intrínseca del patrimonio. Y cuando tú las incorporas en tu obra, en el fondo, estás de alguna manera conectándote quizás con una de las líneas fundamentales de lo patrimonial, que es la construcción de sentido de ancestría, de sentido de filiación, de búsqueda del origen. Entonces, origen, ancestría,
filiación son partes esenciales del patrimonio y de las posturas también críticas, analíticas o apropiativas. Así que me parece que la dimensión que tú aportas es fundamental a todo este debate en que estamos inmersos hoy. Oye, muchas gracias, Ricardo. Gracias. Y bueno, pasamos entonces a Francisco, que también tiene un trabajo súper interesante con relación al patrimonio. Hola, buenas tardes a todos. Agradecer la invitación, estoy muy contento de reencontrarnos aquí, porque para mí en lo particular es la temática de lo patrimonial y mi producción artística está muy relacionado con este nacimiento colectivo que tuvo nuestro trabajo a partir de la experiencia de diálogos del reconocimiento, el trabajo que hemos hecho con el Centro de Estudios Interculturales Indígenas. Y me gustaría compartir por qué fue tan importante para mí esa experiencia y qué es lo que ha surgido desde ahí y que justamente he seguido desarrollando a un nivel colectivo con distintas comunidades, porque en ese trabajo confluyeron dos cosas, y aquí voy a compartir pantalla. Esta es la muestra que... Vamos a compartir. Acá. Ahí sí. Ahí confluyeron dos cosas. Esta es la exhibición que se realizó en el Museo de la Educación Gabriela Mistral con el cierre de mi programa de doctorado, que era en educación, y que coincidió con el ámbito de investigación de diálogos del reconocimiento y la interculturalidad, porque básicamente a mí lo que me ha interesado de este ámbito tiene que ver con cómo acercarse al patrimonio desde el conocer. Entonces este conocer, que tiene dos raíces, desde el arte como forma de conocimiento y la educación como forma de conocimiento, se encontraron en la experiencia de trabajar con una comunidad chilota de la isla de Apiao, junto con una antropóloga que llevaba muchos años trabajando ahí, y con un experto en patrimonio que es José Nordenflich, con quienes hicimos un muy buen equipo de investigación, pero que al mismo tiempo implicó replantearse la relación como artista, creador, investigador, con lo que emergía en el encuentro con las comunidades indígenas de la zona. Entonces para mí fue muy importante no solo llevar a cabo esta exhibición en un monumento histórico nacional, como es el museo donde se exhibió esta muestra, sino porque en los procesos de investigación junto a la comunidad huilliche de Apiao, lo que empezó a surgir fue este conocimiento patrimonial, que uno lo reconoce o se reconoce públicamente con mucha fuerza, por la presencia de las dinámicas y la historia mestiza que existe en esa zona, que dio origen a una arquitectura muy particular que fue reconocida con las iglesias Patrimonio de la Humanidad de Chiloé. Pero ese reconocimiento permite conocer aspectos mucho más importantes y más profundos del conocimiento de estas comunidades que, a través de un procedimiento, una experiencia y un concepto que se llama Minga, pudimos abordar y que implicó no solo incorporar elementos constructivos como los que aparecen en los basamentos de esta instalación con plantas nativas, árboles nativos que tienen una relación con la cosmovisión indígena, y con formas de trabajar las obras que recuperan la tradición arquitectónica y particularmente la arquitectura vernacular de la zona, sino con esta experiencia de lo colectivo como forma de generar conocimiento. Entonces, a partir de eso, lo que hicimos fue generar un proyecto que se llama Minga Nómade, que es un proyecto enfocado al arte, la educación y el patrimonio, justamente, como ejes de nuestro hacer colectivo. Este diseño lo hizo Danilo Espinosa, obviamente basado en esta experiencia tan importante de la Minca, como concepto andino, pero que se radica en Chiloé, en mover casas de una zona a otra, incluso pasando por el mar, del mar interior de Chiloé, en estas estrategias colaborativas en función del bien común. Y lo que hicimos fue establecer una especie de plataforma de trabajo colectivo interdisciplinario que permitiese abordar distintos aspectos de esta manera de entender el conocimiento, es decir, colectivo, colaborativo, siempre en función del otro, en red, pero que al mismo tiempo permitiese abordar el conocimiento de los pueblos originarios, que está disperso por América Latina en distintas manifestaciones, en distintas culturas, con distintos tiempos, y que de alguna manera pudiésemos organizar un sistema de trabajo que lo abordara organizadamente. Entonces lo que hicimos fue generar criterios, reconocer la pertenencia a un pueblo originario para trabajar en la zona, pertenecer a sectores vulnerables de la población que obviamente se ven afectados por sucesos tan complejos como los que vemos en Chile, que es la apropiación de las tierras por las forestales, las salmoneras,
o por ejemplo en la Amazonía por el narcotráfico. Y en tercer lugar, es muy importante que cada una de estas tradiciones poseyera un reconocimiento patrimonial. Entonces lo primero que hicimos fue trabajar con la cultura mapuche huilliche, que eso sigue en curso, y actualmente decidimos desarrollar 2 instancias de trabajo que permitían ampliar esta aproximación ya desarrollada inicialmente con el mundo mapuche huilliche, que se sigue desarrollando junto a distintos artistas de la zona, pero ahora quisiera compartir lo que estamos haciendo con los chipigos Conivo, que son un pueblo originario del Perú, de la Amazonía peruana, que tienen 2 ámbitos de reconocimiento como patrimonio cultural de la nación. El quené o diseño, que es justamente lo que aparece en la parte superior, que ahí están haciendo un mural, o que aparecen pintadas su rostro con el quené, y el conocimiento y usos tradicionales de la planta ayahuasca, que también ha sido reconocido como una manera de proteger ese conocimiento en Perú, como una planta sagrada que les permite desarrollar una serie de conocimientos que, como decía Joseph, están vinculados al patrimonio biocultural del pueblo de Chipío, que se entiende como medicina, que se entiende como arte, y distintas manifestaciones artísticas asociadas a este elemento patrimonial. Y en segundo lugar, decidí trabajar con los Wixárika, más conocidos como los huicholes, que también tienen reconocimiento patrimonial en México, tanto por la peregrinación a Viricuta, y por las técnicas artesanales tradicionales que aparecen abajo, que es el trabajo con chaquira, ¿no? Estas mostacillas de la zona izquierda, que ahí aparece representada también una planta que utiliza mucho, que es el peyote, y a la derecha por las representaciones con estos textiles que están adosados a madera, que dan cuenta de su cosmovisión a partir del trabajo plástico. Entonces, ¿qué es lo que decimos? ¿Cómo llevar la minga, ¿no? La minga, que es este concepto que nosotros lo manejamos desde el mundo quechua, que tiene que ver con miles de años de tradición, y existiendo. Lo que decidimos fue generar espacios de encuentro y trabajo colectivo que permitiesen abordar la cosmovisión del mundo con su contexto natural, con su entorno. Aquí aparecen imágenes de la selva, ¿no? Lo que hicimos fue partir al Amazonas a desarrollar un documental que lo vamos a estrenar en septiembre de este año. ¿Hay alguien que está golpeando algo? Ahí le agradecería si pudiese poner mudo el audio. Muchas gracias. Entonces lo que estamos haciendo es un microdocumental donde nos encontramos con sujetos pertenecientes al mundo chipío conivo, que nos explican cómo han trabajado con estos materiales, que desarrollan también el trabajo en medicina, porque, por ejemplo, Juanita Romaina de la izquierda es curandera y al mismo tiempo trabaja en la elaboración de productos artesanales. Y todo este trabajo tiene que ver con una concepción del conocimiento que se adquiere a través del consumo de plantas sagradas que es completamente distinto al que nosotros manejamos en el mundo mestizo o mundo occidental colonizado, si queremos llamarlo así. Y eso tiene que ver no solamente con resistencia epistémica, sino con la construcción y reconocimiento de alternativas epistémicas contrahegemónicas que permiten imaginar otras formas de entender la cultura y el arte también. Por lo tanto, lo que hicimos fue empezar a desarrollar un proyecto de exhibición, de trabajo, de grabación, de documentación, pero que también incorporara su obra artística, que por ejemplo estos son cantos bordados, que se llaman ícaros, que se cantan, se dibujan, y como son medicina, también se incorporan sobre el cuerpo. Y eso, nuestro plan inicial era trabajarlo, como les decía, en una exposición, pero llegó la pandemia, y lo que hicimos fue transformarlo en una especie de libro de artista elaborado a distancia, que incorporaba la obra que ellos desarrollaban, en este caso mezclando técnicas más contemporáneas con pigmentos más contemporáneos, con otros más tradicionales como este, que es más tonal, es más monocromo, pero que ambos dan cuenta de esta condición de portadores de conocimientos medicinales, artísticos y también geográficos, ¿no? Porque estos son mapas representando las zonas en que se ubican en los alrededores del río Ucayali. Estos vestidos, por ejemplo, ropaje, se utiliza en los curanderos de la zona para ser reconocidos como tales y para utilizarlos en las ceremonias que llevan a cabo de sanación. También está muy ligado al reconocimiento y la utilización de arquitectura vernácula, que está hecho con los materiales de la zona y que implica una forma de habitar en la selva que es muy interesante y que un filósofo brasileño llama
por oposición a ciudadanía, florestanía, que es cómo ser habitantes de la floresta, reconociendo el valor de ser de otra manera, abrazados con la selva. Obviamente muy vinculado con la figura cósmica de la serpiente, desde cual caen los cantos que ellos reproducen para sanar, embellecer y curar a los otros. Y por lo tanto, ¿cuál fue el trabajo que hemos empezado a desarrollar en esta especie de libro de artistas que está en desarrollo, que también se va a presentar en septiembre? Hacer libros donde converja nuestro encuentro, ¿no? Donde aparecen ellos pintados con el quené, donde aparecen sus productos, sus textiles, aparecen distintas formas de abordar lo que se entiende por arte, medicina y conocimiento, y al mismo tiempo representar desde distintos mecanismos la forma en que uno tiene de generar conocimiento desde el arte contemporáneo. Y este trabajo que está en proceso justamente es lo que da inicio con el trabajo que ya habíamos comenzado con los mapuche huilliche, a una forma de trabajar que busca constituir una dinámica, un encuentro desde el arte, la educación y el patrimonio, que permite imaginar otros futuros posibles desde el reconocimiento de los saberes del otro. Muchas gracias, Francisco. Perdona, tenía la desactivada. Sí, me parece también una aproximación fascinante, el patrimonio como saber colectivo, y la posibilidad de diálogo respetuoso e intercultural para construir futuros mejores, ¿no? Posibilidades de futuro mejor. Es decir, en el fondo, lo que soñaban también en el siglo XIX los románticos, ¿no? Es decir, en el fondo la construcción de estos diálogos no es la construcción del presente, es la construcción del futuro. Por lo tanto, en el fondo, ahí vemos el arte, ¿no es cierto?, y el diálogo intercultural construyendo un futuro que sin ese diálogo sería imposible de imaginar. Entonces, imagínense el tamaño del aporte, ¿no? En el fondo, estos saberes colaborativos, ¿no es cierto?, integrales, participativos, que develan una integración biocultural importantísima. Creo que es uno de los puntos también de investigación actuales del patrimonio en todas las discusiones académicas. Por lo tanto, me parece súper atingente a todo lo que se está pasando, digamos, y haciendo pasar. Entonces, bueno, en ese sentido, darle la palabra ahora a nuestro querido Iván, para ir completando esta maravillosa visión multidimensional sobre el trabajo de los artistas con el patrimonio. Iván. Gracias, Joseph. Gracias a todos los que nos están mirando, observando, y a mis colegas también por la invitación. Les quiero mostrar un proyecto que he venido desarrollando ya desde hace una buena cantidad de años, y que surge a partir de que casualmente me doy cuenta que voy a cumplir 20 años de labor académica, ¿ya? Tanto dentro de la universidad como en colegio. Entonces, este venir de los 20 años hace que empiece a reflexionar acerca del trabajo académico, pero básicamente del trabajo académico, no solamente desde la dimensión de profesor, sino que también de lo que fue mi experiencia como alumno, y todo lo que sucede al interior del aula, de la sala de clases. Esta reflexión se cruza con una larga historia de recolección de objetos, ¿ya? Y esta recolección de objetos que se hace en casa de antigüedades, persas, de objetos de alguna manera que tienen toda una carga simbólica, una tradición, un peso, ¿ya? Empieza a generar una conexión, ¿ya? A partir de este análisis que estoy realizando respecto a la escuela. Y básicamente la escuela, entendiéndola, ¿no es cierto?, o lo que sucede al interior de la clase, de la escuela, ¿ya?, de la relación entre el profesor y el alumno,
a partir de este conjunto de prácticas metodológicas que normalmente se dan en la clase, ¿no es cierto?, y que son parte de la escuela, que apuntan específicamente a la regulación social. ¿Sí? Entonces, entendiendo la escuela como regulación social, ¿ya?, entiendo también, obviamente, que dentro de esta noción surgen dos conceptos inmediatamente, el poder y el control. ¿Sí? A partir de esto, establezco la relación entre educar y adiestrar. Entonces, ¿en qué medida, me hago el cuestionamiento, en qué medida nosotros como docentes estamos educando o estamos generando un conjunto de prácticas que apuntan más bien al adiestramiento? Y a partir de esto establezco una relación, ¿ya?, una relación con objetos que son propios del adiestramiento de animales de granja, que son parte, ¿no es cierto?, de la relación de trabajo también con animales dentro como una forma de vida, ¿no es cierto?, en el mundo campesino. Entonces, muchos de estos objetos yo ya lo había recolectado previamente, pero comienzo ahora a buscarlos con el interés de ir generando su transformación, su modificación, para ir estableciendo este discurso con la práctica básicamente relacionado a partir de prácticas que se dan al interior de la sala de clase, ¿no es cierto?, cómo son el reconocimiento y el castigo. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, trabajé con la marca, que es este objeto de fierro, ¿no es cierto?, que servía para marcar precisamente al animal y para para autentificar la posesión de él, que normalmente tiene las iniciales del dueño. Estas marcas la relaciono también, en este caso específicamente de este trabajo, con el silabario, donde están las letras, ¿no es cierto?, que es la primera forma de enseñanza de la lectura y la escritura con la cual yo creo que todos aprendimos a escribir y a leer. Y estas marcas las transformo y las convierto en esta página, ¿no es cierto?, que es estas primeras frases con las cuales nosotros aprendemos a escribir y a leer. Entonces, tomo este objeto y lo transformo como parte de la práctica también de la enseñanza al interior de la escuela. En este caso particular, dado que podía tener acceso a un vínculo con niños del colegio, e inclusive ellos pintan también las letras, ¿ya?, con colores seleccionados por ellos también. ¿Mm? Otra serie de trabajos, ¿ya?, es tomé la fusta o huasca o objetos, ¿ya?, que sirven normalmente para golpear al animal, y el lugar donde va precisamente el objeto para golpear al animal lo transformé en el cabello de la niña, en la medida en que uno de los castigos habituales también era el tirón de pelo. ¿Sí? En consecuencia, trabajé una serie de objetos modificándolos y interviniéndolos, agregándole esta extensión que habla de los moños, del cabello de la niña del colegio. Otra serie que sigo trabajando, porque este es un proyecto también que se ha ido desarrollando en el tiempo y que no ha concluido, sino que lo he seguido elaborando y contiene una buena cantidad de series de trabajos. Tiene que ver con la corbata, ¿ya?, y que ha sido intervenida también con objetos propios de
del trabajo con animales de granja. Entonces, en el caso de la imagen de la derecha, por ejemplo, está el garabato, que es el objeto, ¿no es cierto?, muy simple, pero que es puesto a los animales, cerdos principalmente, para que no crucen las cercas. En consecuencia, toda esta serie de objetos apuntan específicamente a esta relación con el control y con el castigo. Esta es otra serie de objetos donde uní el mobiliario escolar, la silla, a la cual la modifiqué realizándole una curva y puse sobre ella este objeto que se denomina amansador, que es el objeto previo a que al buey se le ponga el yugo. Entonces, es el objeto que comienza la actividad, o es previo al yugo, en consecuencia sirve para que el animal se vaya acostumbrando a tener el yugo posteriormente. Esta serie, la idea es tener una buena cantidad de esta silla, ejercicio que posteriormente llevó a que el trabajo evolucionaria hacia el desarrollo de trabajar con mi propia biografía. En consecuencia, estoy trabajando con reconstruir mi sala de clases de octavo básico, por ejemplo, con la serie de yugos y sillas que den cuenta de los 44 alumnos que éramos en ese curso. Eso era lo que les tenía preparado. Es un proyecto que, como les digo, que se sigue desarrollando, muy sentido, muy querido, el cual es muy sensible, ¿ya? Dado de que involucra tanto la parte docente como también todo lo que ha sido mi recuerdo. Este proyecto me ha permitido establecer esta conexión también con el niño que estuvo en el colegio y casualmente yo estuve en muchos colegios dado la movilidad de mi padre, de mi familia. En consecuencia, en el mismo proyecto se están apareciendo un sinnúmero de relaciones y de experiencias que fui construyendo a partir del tiempo. Gracias. Muchas gracias, Iván. Claro, creo que si hay un espacio donde, finalmente un espacio patrimonial por excelencia, donde se encarnan, ¿no es cierto?, muchas de las tradiciones educativas, saberes que nuestra cultura nos engrama en el cuerpo, es el aula y la escuela. Entonces, creo que el trabajo con ese espacio es un trabajo profundamente patrimonial. Ahí es donde se produce. Toma cuerpo, encarna los valores que una cultura transmite. Bueno, creo que estamos un poquito pasaditos del tiempo, pero ha sido súper interesante. La verdad es que, bueno, me gustaría recalcar en el fondo la multidimensionalidad del patrimonio, la importancia del trabajo de los artistas con el patrimonio, en la dimensión del paradigma biocultural, la descolonización, ¿no es cierto?, la contrahegemonía, la puesta en valor de futuros posibles a través de saberes ancestrales colectivos, digamos, los nuevos sentidos de filiación, de origen, la discusión sobre, obviamente, nuestras oralidades y nuestras transmisiones culturales. Y como vimos ahora también con Iván, en el fondo, el espacio patrimonializador por excelencia, que es el aula y la escuela. Entonces, bueno, en ese sentido, y muchas dimensiones más, ¿no es cierto?, que hemos visto y que son súper elocuentes, quisiéramos pasar un poco a que las personas que están en el conversatorio quizás quieran hacer algunas preguntas. Me comentaba por ahí, Fanny, que había unos alumnos de un diplomado que estaban sorprendidos con las dimensiones que estaban emergiendo acerca de lo patrimonial
porque a veces la sensación o la mirada que tenemos a lo patrimonial es muy pequeña, ¿no? Está centrada en un edificio o en un museo, digamos, un objeto de museo. Sí. Sin embargo, es muy distinto y es lo que están mostrando ustedes, ¿no? Entonces, claro, creo que esa complejidad siempre es sorprendente, aunque parezca que no. Vamos a las preguntas. Karen, si por ahí, digamos... ¿No hay preguntas todavía? Quizás ¿ya? cuando empiecen a conversar van a empezar a surgir a lo mejor algunas dudas. Bueno, en el fondo, claro, seguir en el fondo, quizás podríamos seguir conversando sobre el tema. Yo creo que hemos visto la multiplicidad, ¿cierto?, de las dimensiones de lo patrimonial. Y el trabajo que los artistas hacen en relación con eso. Pero también me gustaría, en el fondo, quizás preguntar un poco más por justamente lo que tocaba Iván, el espacio de enseñanza-aprendizaje en la universidad. El artista investigador que en el fondo se relaciona con alumnos. ¿Cómo cambia en el fondo la manera el proceso de enseñanza-aprendizaje estos trabajos con el patrimonio? Por ejemplo, Francisco, ¿no es cierto?, que es experto en educación, que está construyendo epistemologías divergentes, contrahegemónicas, descolonizantes. ¿Cómo se traspasa eso al aula? ¿No es cierto? ¿Cómo se traspasa, por ejemplo, también lo de Voluspa, ¿no es cierto? Estas grandes representaciones hegemónicas, constructoras de grandes problemas socioculturales contemporáneos y políticos. ¿Cómo se traspasa eso? ¿Qué pasa en el aula cuando estos proyectos de investigación-creación aparecen allí? Bueno, Joseph, como me mencionas en la pregunta, quisiera compartir un poco la experiencia. Mi experiencia de formación ha sido completamente dentro de la Universidad Católica. Ha sido una excelente formación, pero sin embargo yo describiría que la actitud es de aprender a desaprender, ¿no? Esto ha implicado remirar los paradigmas con los cuales uno se ha formado. Yo creo que para mí fue clave leer a Ticio Escobar, sobre todo en que cuando uno se pregunta por las limitaciones de la propia formación artística, y tú ves que la experiencia práctica de Ticio Escobar, de hecho yo cuando vi la primera y última trienal que se hizo en Chile, cuando trajo el Museo del Barro, y donde aparece en igualdad de condiciones el arte contemporáneo, el arte popular y el arte indígena, eso fue vital, poder verlo, ¿no?, como una experiencia desarrollada en América Latina y en uno de los países marginales de América Latina. Y en segundo lugar, en el ámbito de la educación, ahí yo diría que hay una dependencia colonial mayor que en el arte contemporáneo. Entonces, la formación en líneas teóricas que hablan de los procesos epistemológicos y cognoscitivos muy anclados en las escuelas europeas y norteamericanas me agotó y me obligó a mirar qué estaba pasando aquí y qué era, creo que Mónica lo decía, qué es lo que no hemos visto, qué es lo que no se ve. Y los procesos de generación de conocimiento del mundo indígena, y más aún, más desvalorados aún en el mundo mestizo, pasaron a ser el foco del trabajo. Entonces yo creo que más que recetas o lecciones es la apertura a desaprender y volver a mirar los fenómenos que uno trabaja continuamente. Eso ha sido como mi gran conclusión, ¿no? Y mirar lo que no se ve, ese me parece que es clave, ¿no? ¿Qué es lo que no se dice? ¿Qué es lo que no se está mostrando? ¿Qué es lo que está oculto? Y en América, bueno, hay 500 años de experiencia invisibilizada. Sí. Sí, claro, eso me parece fundamental. Claro, al final yo creo que todo proceso, porque lo que estamos viendo en Chile, que es una refundación del imaginario nacional, es una refundación también patrimonial y es una refundación de los saberes, ¿no? Porque el patrimonio es eso, siempre lo hablábamos con José de Nordenfries, ¿no?, que es una forma de conocimiento. Entonces, finalmente, implica una refundación de todas las dimensiones con las cuales nos relacionamos con la herencia, con las tradiciones y con el otro, ¿no? Entonces, la pregunta que también quería hacer, porque, por ejemplo, Mónica fue muy cuidadosa, ¿no?, en esta relación con el otro, ¿no es cierto? Esta relación tú a tú, delicada, respetuosa. Entonces, un poco, ¿cuál es la experiencia del artista cuando se enfrenta al otro y tiene que trabajar con él? Eso creo que es importante.
Y eso quiero ligarlo en el fondo con algo que están preguntando y que me parece muy interesante en el chat, que tiene que ver con por qué muchas veces todo esto que estamos conversando, cuando un artista concursa o cuando va a un proyecto o y habla de la dimensión patrimonial, no es reconocida como dimensión patrimonial, sino solo como dimensión artística. Eso es bien extraño, ¿no? Como que siempre se produce una desvinculación. Si el artista está trabajando con patrimonio, pero es un artista, en el fondo eso, no es patrimonial, o no tiene que ver con el patrimonio, y entonces el artista queda excluido. ¿Por qué creen ustedes que se da esa disociación, ¿no es cierto?, entre justamente la construcción de patrimonio, que es la que hacen los artistas, y una mirada como formal o burocrática al patrimonio? ¿Qué pasa ahí? Un poco, ¿no? Es decir, ¿qué Entonces, a mí me tipo? gustaría como ¿Sí? abordar tu ¿Sí? pregunta uniéndola a la anterior que hiciste, que no contesté nada, que tenía que ver con la enseñanza, que yo estoy de acuerdo un poco con lo que dijo Francisco, en el sentido de que estamos viviendo un momento histórico, sin duda, que lo hemos llamado decolonial, contrahegemónico. En el caso del feminismo también creo que plantea una mirada de las mujeres. Por ejemplo, me parece súper interesante todo el discurso feminista en términos de emancipación o de enunciación, ¿no? Y a mí particularmente me interesa en la práctica de la enseñanza a los alumnos, es a que ellos puedan sentir ese poder de autoenunciación, ¿no? Y sin duda para eso tienen que pasar por procesos de cuestionamiento de lo que les ha sido enseñado y cómo les ha sido enseñado, ¿no? Yo creo que el trabajo del autor, y que lo ligo con la segunda pregunta que estás haciendo ahora, el trabajo del autor, y voy a hablar en términos feministas, el trabajo de la autora también, pero creo que tiene que ver no solamente con las mujeres, sino con sensibilidades masculinas que, por ejemplo, podemos ver en los trabajos de los colegas hoy día, preguntas de masculinidades que también están fuera de la masculinidad hegemónica. Eh, Siempre es un trabajo es un trabajo de libertad, ¿no? Entonces el artista queda como en una especie de lugar entre que es un loco, alguien que no merece ser escuchado, digamos, que no produce conocimiento duro, académico, o es un sujeto libre, y en ese sentido puede construir un código de genialidad, ¿no? A mí particularmente me interesa mucho el que las mujeres tengamos la capacidad, y en ese sentido ya no estoy hablando solo de lo femenino, sino estoy hablando de las mujeres, que las mujeres tengamos la capacidad emancipada de construir relatos históricos que probablemente van a hacer énfasis distintos a donde los hombres han hecho énfasis para construir las historias, ¿no? Me interesa a mí mucho eso como artista, ¿no? Yo creo que todo mi trabajo con la historia, más que con la memoria y todo mi cuestionamiento a la narratividad de la historia, sin duda creo que pasan por una inquietud que tiene que ver con el sujeto femenino, autor, capaz de enunciar la construcción de una narrativa desde otras sensibilidades, ¿no? Y con respecto a lo que estabas preguntando del artista, claro, el artista ha tenido como un lugar subalterno, como otras subalternidades que han sido mencionadas hoy día en esta charla, ¿no? Como cada uno me da la impresión que trabaja desde distintos tipos de enunciación de subalternidades, de cosas que están fuera del juego del poder y de los sujetos de poder de la historia, ¿no? Entonces, el por qué eso está fuera, en parte porque es un contrapoder y en parte porque creo yo que eh, eh, la densidad de conocimiento que produce el arte no es instantánea, ¿no? No es publicitaria, no tiene una dimensión de un mensaje rápido, debe ser asimilada en el tiempo, debe ver si hace sentido a los demás, ¿no? En este diálogo
que busca el artista con la colectividad, con el otro, con los otros, es algo que se procesa en el tiempo, no es una, no produce un efecto instantáneo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una densidad y una condensación de conocimientos que tampoco es de rápida asimilación, sumado a que el lugar del artista en la cultura, en una cultura como la chilena, es un lugar que probablemente no existe como lugar de enunciación. En Chile creo yo que ese lugar está cooptado por los poetas y no por los artistas visuales, digamos, ¿no? El colectivo chileno tiene un imaginario eh, donde hace eco con la poesía y se siente particularmente representado en la palabra poética más que en la relación que tiene con sus artistas visuales, y probablemente eso pasa por un problema material patrimonial, ¿no? Como una falta de institucionalidad que ponga en valor o que haya puesto en valor en el tiempo la producción artística nacional, ¿no? Generalmente es algo muy desperdigado que las personas no tienen mucho acceso, ¿no? Sí, en ese sentido yo creo que, gracias Olupa, creo que es muy aclaratorio lo que dices, ¿no? En el fondo hay desconexiones que ustedes mismos, con su trabajo y nosotros los investigadores, iremos suturando, ¿no? Y reconectando. Hay una pregunta importante, porque hemos hablado y se menciona permanentemente en casi todas las presentaciones la relación con el otro, con la alteridad, con la subalternidad, con el que está fuera del discurso hegemónico, con los saberes marginados por la colonización, etcétera, etcétera. Y entonces hay una pregunta que es directa para Danilo, pero que puede ser ampliada también por otros los presentes, y que tiene que ver en el fondo con la relación con las comunidades. ¿Qué ocurre con esa alteridad cuando uno se relaciona con ella? ¿Cómo responde? Dado que hay tanto trabajo de campo, tanto trabajo cercano, sería súper interesante, por ejemplo, en el caso de Danilo, que nos contara cómo fue su relación con los familiares, qué se dio ahí. Bueno, mi trabajo es bien íntimo, ¿no? Es de relaciones cercanas, ¿no? Uno de los primeros proyectos que realicé en el marco de lo que comenté al inicio, fue un proyecto donde trabajé con mujeres mapuches, mujeres mapuches mayores, ¿no? Que como condición, todas ellas habían en algún minuto de sus vidas trasladado del campo a la ciudad. A propósito de una obra de teatro pude conocerlas y de a poco ir ingresando primero en ellas como personas y luego se convirtió en proyecto y les pedí ingresar a sus biografías, ¿no? Basado fundamentalmente en una problemática que me parecía que se daba en este contexto, y es que yo las conocí en una comunidad indígena en Santiago, donde eran tremendamente valoradas, eran las encargadas de transmitir la historia, el mapungún, en fin. Sin embargo, cuando salían de ahí, basado en sus relatos, trabajaban de nana, una señora muy mayor trabajaba haciendo la aseo en un colegio, y en sus historias entonces hablaban de discriminación, en fin, ¿no? De precariedad. Entonces, me pareció que con mi proyecto, yo al menos, quise visibilizar esas historias por un lado, pero también homenajearlas, ¿no? Ese era casi el objetivo del proyecto, hablar de esta doble realidad que les tocaba vivir, ¿no? Y ellas entonces recepcionaron, el proyecto lo recepcionaron muy bien, valoraron mucho esta posibilidad de visibilizar y se sintieron homenajeadas, ¿no? Entonces me parece que ese es un ámbito, y otro ámbito, y que tiene que ver con el proyecto que conté anteriormente, que está asociado a los detenidos desaparecidos. Ahí me encontré con familiares de detenidos desaparecidos que habían sido abordados muchas veces por muchos investigadores de distintas áreas, ¿no? Desde sociólogos, antropólogos, historiadores, incluso y periodistas, ¿no? Entonces, y me parece que la primera aproximación era no querer trabajar, pero sí se dieron el espacio para conocer la propuesta. Y luego de conocer la propuesta, y yo creo que ahí tiene que ver más con mi proyecto en particular, lo que yo recepcioné y lo que entendí es que efectivamente el proyecto le había permitido
reelaborar, ¿cierto?, el trauma, no tanto por el resultado, no tanto por las obras, sino por haber participado en este proceso de reconstrucción de las biografías, dado que normalmente cuando habían sido abordadas tenía que ver con la causa, ¿no? Tenía que ver con visibilizar la causa, con incluso ahí pasaba algo que yo creo que valoraron mucho y que tiene que ver con una conversación que tuve con Joseph también en algún minuto, y que con esta idea de transformar también a los familiares en víctimas, ¿no? Despojados de su historia política. La mayoría de ellos había tenido militancia política o participado en sindicatos, en fin, y todo eso, al momento de convertirlos en causa y por lo tanto visibilizarlos como víctimas, desaparecía, ¿no? Entonces todo lo que conocíamos de ellos, desde ese punto de vista no estaba presente. Entonces, y por lo tanto, finalmente me parece que incluso había una suerte de agradecimiento asociado a poder recuperar a este familiar en otras dimensiones. Wow, tremendo, ¿no? Sí. Amigo, el proceso, sí. ¿puedo agregar algo? Dale. Sí. Que quería compartir algo que es bien importante. Yo quedé bien impactado cuando una de las participantes del proyecto de Danilo se para públicamente, cuando junto con el CIR, que son nuestros grandes socios, que hemos hecho tremendas investigaciones con su apoyo, en el Centro de Extensión de la Católica se para públicamente y dice: yo es primera vez que hablo de esto, primera vez que expreso esto, y profundamente conmovida por la desaparición de su padre. Entonces uno sabe que el arte no es medicina, pero el arte sana, ¿no? Y esto que tú decías, la sutura, la reparación, apareció públicamente de una manera tan dramática y tan potente que fue muy conmovedor. Y por otra parte, a un nivel menos evidente, a mí lo que me ha pasado es que uno tiene que ir con mucho respeto a las comunidades. Yo he trabajado con 3 comunidades indígenas distintas, y uno quiere llegar desde la horizontalidad, el trato desde iguales, etcétera, pero hay un diferencial de poder que es innegable. Uno viene de la Universidad Católica, es relativamente, entre comillas, blanco, viene de un mundo ajeno que tiene acceso a otros recursos que las comunidades no tienen. Y ese trato de respeto y entrar en diálogo lo que hace justamente, en las experiencias que yo he tenido, es que las comunidades a través de uno se ven reconocidas en saberes que ellos veían que antes no habían sido considerados. Y que por lo tanto empiezan a remirar sus propios saberes con mayor valorización, con orgullo, con ganas de seguir exhibiéndolo y potenciar muchas veces una recuperación que era más bien tentativa y marginal. Y en ese sentido el arte y la investigación se transforma como en un servicio. Entonces el vínculo con las comunidades, para mí, ha tomado cada vez con más fuerza ese énfasis en servicio, respeto, y ser un instrumento como un mediador con otros públicos que las comunidades no podrían entrar a dialogar si no fuera porque entramos a trabajar juntos. Sí, eso creo que es fundamental. Alguna vez alguien me preguntó, me dijo, bueno, ¿y cuál es el rol del arte? Y yo le dije, mira, creo que tanto desde el punto de vista académico de los estudios críticos del patrimonio, la mejor manera de hacer estudios críticos del patrimonio es a través del arte. Y cuando me preguntaron por el reconocimiento, dije exactamente lo mismo. Es decir, finalmente estos procesos que son multidimensionales, son integradores, etcétera, son imaginales, son discursivos, son emocionales, son afectivos, y esa es la cualidad fundamental de los procesos artísticos. Sí que produce un efecto poderoso, mucho más que el paper. Entonces, claro, el arte construye vínculos. El patrimonio es una manera de construirlo como una forma de pegamento social, ¿no es cierto? Muchas veces roto, ¿no? O con muchas heridas, pero el arte es el que produce finalmente, por lo menos en mi perspectiva, la mejor dimensión crítica y la mejor dimensión reparadora y de reconocimiento. Y por eso, como tú mencionabas, el proyecto de diálogos con el CIR es un proyecto que creo que a todos nos deja muy contentos, porque demuestra el tremendo potencial que tiene el arte, que viene de hace muchos años, ¿no es cierto? De hace mucho tiempo, pero en otro sentido. Creo que este nuevo sentido del arte participando del patrimonio que ustedes están contribuyendo es paradigmático y es fundamental, es necesario, ¿no? Es muy necesario, pero extremadamente necesario. Entonces, bueno, en ese sentido creo que ha sido realmente
por lo menos para mí, muy, muy impactante, y creo que también para las personas que han estado participando, ¿no? Yo también quería un poco, en el fondo, también que tiene que ver con las preguntas que se han venido haciendo. Digamos, ¿cómo ven de alguna forma ustedes como artistas el rol del investigador artista, ¿no es cierto?, en la producción de nuevas formas de conocimiento? Yo creo que lo que están demostrando ustedes es que hay un nuevo tipo de conocimiento que está emergiendo. Entonces, ¿cómo es esa nueva forma de conocimiento que hace lo que ustedes hacen, digamos, ¿no? Porque yo creo que hay que cambiar la epistemología, ¿no? Y ustedes de alguna manera en este vínculo con la otra están cambiando la epistemología, la manera de conocer, y por lo tanto la manera de saber, y por lo tanto la manera de enseñar. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Cómo es esta nueva forma de conocimiento que emerge de todos estos procesos? Porque indiscutiblemente que hay una nueva forma de conocer, que es estos vínculos con las materialidades, con el cuerpo, con las representaciones, con los discursos hegemónicos, con la microescala personal, afectiva, con el cuerpo, en fin, pero es todo junto, ¿no es cierto? Eso es maravilloso, y eso lo puede hacer el arte. Entonces, esta nueva forma de conocimiento, ¿cómo es? ¿Cómo lo ven ustedes? Pero es una pregunta así un poco vaga, pero creo que implica esa variedad porque es compleja, ¿no? ¿Sí? ¿Es una nueva forma de conocimiento? Esto puede impactar en el fondo en un nuevo proyecto, una nueva forma de enseñar, de educar, que cambie de alguna manera las reglas de la tradicional pedagogía, tanto en el arte como en las otras disciplinas. ¿Qué pasa aquí con lo interdisciplinario? ¿Cómo se trabaja? Un poco, A mí me ¿qué es gustaría ¿cómo es este nuevo conocimiento, digamos? poner ¿Cómo como lo algo en describirían relación, ustedes? Sí. como pensando lo que estás diciendo, Joseph, y lo que veo del trabajo de los colegas y el ejercicio de mi propio trabajo y de otros artistas. Yo creo que tengo la impresión de que, o por lo menos quiero pensar que hay una etapa superada en términos tecnológicos que yo creo que es súper importante señalarla, ¿no? En la medida que la tecnología nos posibilita o la tecnología completa la utopía de la enciclopedia, ¿no? Como utopía modernista, eurocéntrica, ¿no? Como nosotros tenemos una gran cantidad de información a mano. En la medida que queramos disponer de información, la información está ahí, más menos, ¿no? Lo que no tenemos son las herramientas para transformar esa información en conocimiento. Entonces, el cómo uno relaciona información es más importante hoy que la información misma, ¿no? ¿Qué es lo que hace que uno relacione y seleccione tales tipos de información, en mi caso tales tipos de archivo y no otros archivos, y cómo conecto esos archivos entre sí y qué tipo de conexión hago para generar un tipo de relato, por ejemplo? Creo que tiene que ver con que estamos en una era tecnológica que nos pone que tiene un énfasis, ¿no? Que es, el problema no es la información, como era nosotros que éramos, cuando éramos niños análogos, digamos, ¿no? Nosotros somos todos, creo que la generación análoga, en que teníamos que adquirir información, ¿no? Hoy día no es así, hoy día el problema del que se enfrenta al mundo de la información es, bueno, ¿qué hago con esta información y cómo construyo conocimiento con esta información, ¿no? Yo creo que ese es un primer cambio epistemológico ineludible que va a cambiar todo y que lo vemos probablemente ahora en las clases online, por ejemplo, donde se aceleran procesos de, entre comillas, aprendizajes y donde nosotros somos una especie como de guías o queremos ser una especie de guías que le permita al alumno encontrar sus propias metodologías y sus propios énfasis, ¿no? De relación de información para generar conocimientos y contrapuntos de conocimiento, ¿no? Y por otro lado también creo que hay algo que se le escapa a ese mundo tecnológico, a esa utopía realizada en la tecnología,
son todos los temas territoriales, comunitarios y del cuerpo mismo, ¿no? que necesariamente no está ahí, ¿no? Entonces creo que estos dos universos son los universos que tienen que ver con la educación del futuro, lo veo muy claramente, digamos, ¿no? Creo que es algo muy evidente que estamos en un punto de inflexión, de nuevas formas, hay otras cosas que entender, que ya no es la información y el dato, como nos enseñaban a nosotros, sino que es la capacidad creativa, y ahí la creatividad tiene un rol muy importante, que tengamos de poder cruzar información para generar un conocimiento que nos haga sentido, de poder hacer que ese conocimiento nos vincule a otros, y nos dé a cada uno en términos subjetivos una estructura narrativa que va a ser sin duda menos jerárquica y más fragmentaria, creo yo. De todas maneras. Y claro, por un lado está esta especie como de poder construir conocimiento con sentido. Superar la información, está en una etapa post-informativa o post-informacional. Pero, ¿qué pasa con los vínculos? Que tú lo mencionabas también, Voluspa, es decir, el trabajo que ustedes están haciendo es un trabajo muy vincular, ¿no? Establece vínculos, ¿no? Vínculos humanos. Estamos en un día de patrimonio que celebramos lo humano y los vínculos humanos. Entonces, mi pregunta sería también un poco, y por ahí también alguien preguntaba, porque Mónica también hablaba de eso, creo que Ricardo también, Danilo, Iván, creo que todos, ¿no? Y todas. ¿Qué nombre le pondrían a estos nuevos vínculos, ¿no? Este nuevo saber sobre el vínculo, este nuevo conocimiento que emerge desde el arte y el patrimonio como pegamento social en torno al vínculo. Crearon nuevos vínculos, se produjeron nuevas formas de vincularse. ¿Y cómo afectó el vínculo humano los proyectos que ustedes han ido desarrollando? ¿Qué observaron en ese sentido? ¿Alguna experiencia? Creo que eso sería una pregunta un poco en términos de cierre, ya casi como que estamos en tiempo, pero revelando en el fondo la importancia de reconstruir los vínculos, pero generar vínculos de nuevo tipo, ¿no? En ese sentido. Todos estos vínculos que se fueron perdiendo de alguna manera, pero no quiero ser nostálgico, sino vínculos que en el fondo son necesarios, pero que por alguna o más razón. ¿Cuáles son los nuevos vínculos? ¿Cómo el arte puede generarlos? ¿O puede inducirlos? No solo un nuevo tipo de conocimiento, sino además, y dentro de eso, una nueva forma de vincularse con el otro. ¿Alguna experiencia que los ha impactado? ¿Alguien levantó la mano, creo? ¿Quién era? Sí, yo estaba diciendo, tratando de decir algo, porque pensando en esa necesidad de denominar situaciones que a veces están en nuestra constante obligación académica por poder estructurar discursos, ¿no? Y cuando la sensación de la generación de nuestras propias vidas, por lo menos, y hablo desde la mía, ¿no? De por qué soy artista, también de alguna manera es como pensarlo vinculado a los afectos. Y sé que a veces las nociones afectivas en términos de la profesión del artista, tal como se ve en la competencia actual con nuestros pares, pudiera ser hasta una nostalgia paralizante, como que no conduce a nada vincularse por afecto. Hace un tiempo, bueno, yo entré a estudiar pedagogía muy chico, con 17 años, y estuve 5 años preparándome para poder ser un coordinador de energías, ¿no? Y poder ayudarle al otro a ver aquellas cosas que yo también estaba descubriendo, entre otras cosas, poder salir de nuestra timidez, y no solo la mía, sino la de nuestra sociedad. Recuerdo que el año 2000 yo había terminado mi doctorado y traía una palabra que me venía constantemente dando vuelta en función de lo que había aprendido en mis clases en Barcelona, que tenía que ver con los fenómenos autobiográficos. Y tuve más de alguna conversación en función de que a veces lo universal es importante y lo autobiográfico es menos importante o no existe. Entonces me procuré establecer algunas relaciones
históricas con cómo los artistas surgían en su propia biografía. Hace poco leí La pedagogía según Mark Rothko, y me parecía profundamente entretenido entender lo que ya por los años, no sé, 30 y tantos, él tenía una estructura de pensamiento que era rica para su propia comunidad, y que uno pudiera ver hoy como pedagogía contemporánea. Bueno, probablemente hay pocos estudios sobre la formación de Mark Rothko para sus estudiantes, pero sí me llamaba la atención de que era súper empático con la formación afectiva que teníamos los estudiantes del pedagógico, que era de una índole distinta a lo que yo me fui encontrando después con las formaciones de profesores también de nuestra casa de estudio, donde era una competencia totalmente vinculada a la velocidad del aprendizaje y no necesariamente a la lentitud de los afectos. Entonces, cuando yo veo como una posibilidad clara de entender el patrimonio en función de seguir extendiéndonos en nuestros propios estudiantes, mira que yo creo que por lo menos cada uno ha formado más de 100 estudiantes entre nosotros mismos, por nuestras aulas, 100 estudiantes, gente con la que tú has realmente establecido un vínculo comprometido los últimos 10 años, por decirlo de alguna manera, si lo pudiera cuantificar. Lo hemos hecho desde ese punto de vista, ¿no? Desde buscar el nexo con lo humano. Particularmente, lo digo porque a mí me interesa ser un ciudadano, me interesa mucho la ciudad, un ciudadano que pueda caminar libremente y establecer sonrisas cuando uno camina por él libremente, ¿no? Y con esto termino. Para mí los afectos siempre van en contra de la competencia que el modelo económico nos ha planteado. Entonces, por eso creo que de alguna manera es como yo lo veo, ¿no? Sí, yo creo que has tocado un punto importantísimo y que también está muy dentro de los estudios críticos actuales, es decir, dentro de los estudios del patrimonio que finalmente tiene que ver con la afectividad, con las emociones, ¿no es cierto? Porque al final, si generalizamos el patrimonio como un espacio de construcción, ¿no es cierto?, de vínculos, quizás dónde están los nuevos vínculos y quién los está proponiendo, creo que son espacios como estos, ¿no? Espacios como los que ustedes están construyendo. Es decir, ustedes están proponiendo los nuevos vínculos, es decir, están proponiendo el nuevo patrimonio o la nueva manera de construirlo. Entonces, desde esta perspectiva, no sé, creo que estamos todos ya un poco cansados, estamos en tiempo, pero ha sido tremendamente enriquecedor. Creo que este trabajo colectivo de repensar el vínculo entre el arte, el patrimonio y la memoria, el arte como instancia crítica y como instancia de construcción de vínculos, de reconocimientos, ¿no es cierto? Y de nuevos saberes, creo que eso es muy importante, nos deja con las pilas muy puestas, ¿no es cierto? Tenemos un camino interesantísimo por delante. Ojalá podamos compartirlo con la mayor cantidad de personas posible. Bueno, en ese sentido, creo que le doy muchísimas gracias a los organizadores, obviamente, a ustedes, colegas, participantes, a sus trabajos extraordinarios, a sus puntos de vista. También a Karen, que nos ha acompañado y que ha tenido harto trabajo en el día de hoy. Y bueno, creo que despedirnos, darle las gracias a todos los que han estado escuchando y ojalá este pequeño esfuerzo se multiplique y generemos justamente, ¿no?, nuevos patrimonios, nuevos saberes, nuevos vínculos interculturales y también nuevas ideas políticas. Eso yo creo que es bastante escaso hoy. Así que en ese sentido, bueno, felicitaciones por sus presentaciones, 1.000.000 de gracias y nada, hasta aquí llegamos. Muchos Gracias, cariños para todos. me sumo a las palabras de Joseph y simplemente invitarlos todavía nos queda un día más del Día del Patrimonio, ha sido 28, 29 y 30. Nuestras actividades están en el diadelpatrimonio.uc.cl y mañana tenemos otra actividad en vivo que se llama Patrimonio y Desarrollo Territorial a las 11 de la mañana. Así que eso, muchas gracias a todos y todas por participar, a las personas que presentaron hoy. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, que estén bien. Gracias. Chao, gracias.